y sobre todo cuidaros siempre mascarilla y gel. Amén. Buenas noches. Simplemente notificaros y hacer un poquito de énfasis. Hoy se ha reducido el aforo de lugares de culto al 30%, o sea, aquí podemos estar 65 personas como mucho, no hay más. También a los que estéis escuchando por internet os pido comprensión. Esto no es algo que viene de la Iglesia, esto es algo que viene del Gobierno y como cristianos tenemos que ser los primeros en cumplir. Así que, por favor, para el domingo ya no hay sitio, ya no escribáis porque ya no hay sitio, se han llenado, entre otras cosas porque había 70 personas y hemos tenido que pasar 10 a otro culto porque, claro, eso entra en vigor mañana a las 12 de la noche, o sea, el domingo tenemos que estar así. Así que si llamas y no hay sitio, pues te apuntas para la semana que viene y así tienes sitio, ¿vale? Y así vamos a, por favor, tener misericordia y piedad de la gente que está haciendo el trabajo. No les montéis. ¡Ah! No, lo siento, llegaste tarde, haberte inscrito antes. Tenemos que ser todos sobrellevar esta situación. A partir de la semana que viene, Graciela también se va a estar apuesando lista. Habéis visto que os han apuntado a la entrada. Es algo que el gobierno está exigiendo, llevar un control de las personas por si hubiera un positivo, pues saber con quién han estado esas personas, ¿no? Tampoco hay que ser paranoico porque están habiendo un montón de falsos positivos, están habiendo un montón de historias que tampoco hay que tener miedo, ¿no? Solamente hay que ser prudente, pero nosotros tenemos que cumplir con esas medidas. Así que, por favor, ser consecuentes, si lo hacemos entre todos será más fácil y más llevadero. Otra cosa, el aniversario se ha cancelado porque es absurdo hacer un aniversario para 60 personas cuando 25 actúan. O sea, no. Entonces vamos a esperar que vengan tiempos mejores para que los chicos y las mujeres y todo aquel que está participando podamos hacerlo. No pasa nada, no hay que ser religioso porque hagamos el aniversario con 10 años y 5 meses, nadie se va a morir, ¿verdad que no? Estamos dentro del año 10, no pasa nada. Así que, bueno, no hay aniversario el día 22 de noviembre, pero el 23 es mi cumpleaños, o sea que ahí queda, ¿vale? No viene una cosa por otra, ¿vale? Ya lo tenía que decir, Nico, si no, no soy yo, lo tenía que decir. Tú ya me conoces, son muchos años. Así que nada. Y otra cosa que os voy a pedir antes de dar el lugar a Marina. Mirad, por favor, cuando salgamos de la iglesia no nos quedemos en la puerta, ¿vale? O sea, si tienes que charrar 3 minutos, charras dentro. En la puerta, no. ¿Vale? El domingo pasado hubo un problema con una iglesia, se llevaron al pastor a prestar declaración porque había muchísima gente en la puerta de la iglesia. Y está prohibido. No pueden haber grupos de más de 6 personas en la calle. ¿Vale? Entonces, vamos a ser prudentes, sal de la iglesia. Yo sé que, mira, esto es un cortarrollos para todos, ¿vale? Para mí el primero, o sea, vosotros no os podéis imaginar lo que es para mí como pastor decirle a una persona no cabes en la iglesia, cuando me he pasado toda la vida invitando a gente a la iglesia. O sea, para el primero que es un palo es para mí, ¿vale? Tener que decirte, mira, no puedes venir mañana, vente la semana que viene. Pero es así, no podemos hacer otra cosa, nada más que orar y ser responsables y prudentes con lo que está diciendo. Así que, por favor, cuando salgamos de la iglesia, pues como dice mi madre, cada mochuelo a su olivo. No nos quedemos ahí, no, porque como pase la policía, ¿y ustedes qué hacen? No, la iglesia ras, ¿no? Aparte que no es por la policía, es que está prohibido. Y ya está, no hay más. Así que, por favor, vamos a ser también, porque no tiene ningún sentido que estemos comiéndonos la cabeza para salir por allí si llenamos aquella calle de grupos de gente, es que no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, por favor, vamos a ser consecuentes, vamos a facilitarnos el trabajo los unos a los otros. Esto no es fácil para nadie, pero lo superaremos, como todo lo hemos superado y Dios tendrá misericordia y todo esto pasará y volveremos a lo de antes y nos daremos todos los abrazos que no nos hemos dado y Trajita no seas pegajoso y todo eso, ¿vale? Pero de momento tenemos que sobrellevar esta situación. Así que os pido que nos ayudéis, que ayudéis a la gente que está en redes sociales, que tengáis paciencia con los chicos, que tengáis paciencia con las personas que están haciendo el trabajo de las listas. Seamos consecuentes, por favor. Entre todos las cosas se llevan mucho, mucho mejor y es más fácil. Así que
Solamente quería dejaros esto. Las actividades, como ha dicho Tina, se irán diciendo. Hay una actividad programada de mujeres, de hombres. Los hombres, si no pasa nada, sí la queremos hacer. Las mujeres no lo sé. Tienen que hablarlo. De momento no tengo información de eso. Pero aquí dentro, ya digo, más de 65 personas no puede haber. Así que vamos a echarle ganas. Y antes de seguir, me gustaría, antes de dar el lugar, Marina, te voy a quitar 2 minutos, ¿vale? Me gustaría que nos pusiéramos en pie y pudiéramos orar por Honduras en esta noche, ¿vale? Está habiendo una situación muy complicada. Aquí hay muchas familias hondureñas. Sabemos de familias que lo han perdido absolutamente todo. Y creo que como iglesia vamos a ver de qué manera hemos estado en contacto con una ONG que está repartiendo alimentos fiables a través de Kirsi y de Miguel, porque también en esto hay mucha historia, pero tenemos gente hondureña que son gente muy bonita, y estamos viendo a ver de qué manera podemos, no sé, enviar dinero, hacer una ofrenda, no lo sé, algo se nos ocurrirá, porque personalmente, ojalá pudiéramos hacerlo personalmente, pero no podemos llegar a todas las personas hondureñas que hay, no podemos, personalmente es imposible, pero sí a lo mejor como iglesia podemos hacer algo y enviarlo a esta gente, o a Miguel y Kirsi, no sé, ya lo veremos y que ellos lo distribuyan, no sé lo que vamos a hacer, pero algo vamos a hacer, ¿vale? Estamos pensando en ello, así que vamos a estar orando por Honduras en esta noche, amén. Pues Señor, gracias porque a pesar de cada situación que estemos viviendo, a pesar de cada historia, Señor, tú sigues siendo el Rey de las naciones, Señor, y no se cae ni aún la hoja de un árbol sin tu permiso, Señor. Y oramos, Señor, porque tú tengas misericordia, Señor, de Honduras, Señor, de lo que está sucediendo con el agua, con las inundaciones, Señor. Que tú tengas misericordia de esa nación, que escuches el clamor que también seguramente se está levantando en esta nación, en cada iglesia, en cada lugar, Señor. Oramos porque tú guardes, Señor, a las personas, tú guardes a las propiedades, Señor. En concreto también queremos orar por los familiares de las personas que están aquí. No es sencillo estar fuera de casa y estar escuchando esto. Yo oro, Señor, porque tú pongas consuelo, Señor, en las personas que están aquí en España y tienen a sus familias allí, y que también guardes, Señor, a esas familias, Padre. Señor, oramos, Señor, las bendecimos aún en la distancia, Señor, también yo oro porque nos des la mejor estrategia para poder ayudar desde aquí, para poder apoyar desde aquí, Señor. Y gracias, Señor, gracias porque a pesar de todo es un consuelo saber que tú sigues teniendo el control de nuestras vidas y el control de cada situación. Recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis tomar vuestro lugar, Marina, cuando quieras. No sé si te han dado... te doy este micro, creo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Deciros que, como ya habéis visto anunciado, hoy iniciamos... Ay, perdón. Seguí hablando sin darme cuenta de que llevaba la mascarilla. Bueno, pues hoy iniciamos el estudio de Colosenses, ¿vale? Un libro que tiene mucho que aportarnos, ¿verdad? Y vamos a poner la imagen número 1, ¿vale? Con el título del libro. Muy bien, y vamos a tener una oración un momento. Señor, queremos darte gracias, Padre, por todo lo que tú eres para nosotros, por lo que has hecho por nuestras vidas, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables en esta noche y que tú nos ayudes, Señor, y nos enseñes a caminar contigo, Señor, a ser guiados por ti, a que nuestra vida dependa más y más de ti, Señor.
Queremos que tú nos enseñes, Señor, ese caminar diario, Padre. Que sepamos relacionarnos contigo, Señor, que tengamos el interés de hacerlo y de buscarte, Padre. Guíanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar situando un poco la ciudad de Colosas, porque Colosenses significa que está escrito a la ciudad de Colosas, ¿vale? Colosas era una ciudad importante de Frigia, en Asia Menor, ahí lo veis, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso y cerca de la Odisea y de Hierápolis, como se ve en el capítulo 4 de este libro. Actualmente está enterrada bajo ruinas, es decir, no ha quedado nada, y el recuerdo que tenemos de ella es principalmente debido a esta epístola de Pablo. ¿La veis situada? Bueno, vamos a ver la imagen número 2. Vamos a ver, el autor. Pues Colosenses la escribió Pablo durante la prisión cuando estuvo en Roma. De la misma forma que escribió también desde allí Efesios, Filipenses y Filemón. Y también, al igual que Romanos, la dirigió a creyentes a los que Pablo nunca había visto, no los conocía personalmente, pero sí que los conocía por referencias, tenía referencias de ellos. Pablo estaba preso, como hemos dicho, cuando la escribió, eso lo vemos en el capítulo 4, sin embargo tenía libertad para predicar. En Hechos 28 nos habla de que él permaneció 2 años en una casa alquilada donde tenían acceso la gente que quisiera hablar con él, y él estuvo allí predicando y enseñando acerca del reino de Dios y de Jesucristo. En el capítulo 4 también vemos que Demas todavía estaba con él. Entonces, debido a esto que hemos estado comentando, podemos concluir que la fecha, o podemos deducir que la fecha en la que se escribió este libro fue cerca, cuando estaba finalizando ya el primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 62 después de Cristo. Incluso hay quien lo sitúa un poco antes, en el año 60, ¿vale? Esta es la fecha aproximada. ¿A quién está dirigida la carta? Pues la carta está dirigida a los santos, como veremos en el capítulo 1, a los santos, a los creyentes de Colosas. Y fue entregada por Tíquico, que en el capítulo 4 aparece, y que Pablo habla de él como un hermano amado y fiel. Esta ciudad era pequeña, era un lugar pequeño y relativamente insignificante. Pero sin embargo, los cristianos que allí vivían y las cuestiones de la iglesia eran de gran importancia, ¿no? El origen de la iglesia, esta iglesia no fue plantada por el ministerio de Pablo. Él estuvo por la zona, pero no la plantó directamente él, sino que la plantó Epafras, a quien el apóstol Pablo había delegado para que predicase el evangelio entre los gentiles. Pablo, al hablar de Epafras, lo llama nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y dicha iglesia resulta que había crecido y prosperado espiritualmente, incluso se había hecho famosa entre otras iglesias. Y esto nos hace ver que Dios a veces usa el ministerio de siervos que no son tan conocidos o que no tienen tantos dones para llevar a cabo su obra, porque Dios no tiene las manos atadas a las manos de nadie. Él no está atado a las manos de nadie. Él utiliza todo tipo de manos. Y en este caso utilizó el ministerio de Epafras. Pero aunque Pablo no había plantado esta iglesia, no por eso la descuidó. Los colosenses eran para él tan queridos como los filipenses y como cualquiera de los otros que fueron convertidos a través de su ministerio. Esta carta se relaciona bastante con la carta también a los Efesios, con Efesios. De hecho, Colosenses y Efesios se consideran cartas gemelas porque tienen muchos aspectos en común, aunque también tratan algunos temas diferentes. La epístola a los Colosenses vamos a dividirla en 4 partes muy sencillas. En primer lugar, la introducción y la acción de gracias en el capítulo 1. En el punto 2, la sección doctrinal del capítulo 1 al 3. En el 3, exhortaciones prácticas del capítulo 3 al 4.
Y por último, los saludos finales en el capítulo 4. La parte doctrinal es sumamente importante. Pablo empieza la carta con una oración para que Dios aumente en los colosenses el conocimiento de su voluntad, de cara a llevar una vida santificada y que dé fruto. Y a continuación, después de esto, Pablo describe de forma magistral la preeminencia de Cristo. Cristo por encima de todo. Imagen del Dios invisible, Señor supremo del universo y cabeza de la Iglesia. Vamos a poner la diapositiva 4, por favor, la imagen. Y vemos aquí de una forma muy resumida, pero muy concreta, cuál fue el propósito de esta carta. No, el tema. Cristo es único y suficiente, y es exaltado sobre toda filosofía y tradición humana. Y ahora cuando desengranemos un poco esto, vamos a ver el porqué de este enfoque tan concreto, ¿no? El propósito de la carta ya lo vemos desde el principio. Desde el capítulo 1 empezamos a ver de qué forma Pablo se está dirigiendo a los colosenses y por qué. Si por favor podéis poner el capítulo 1 y alguien generoso y con una buena voz lo lee, os lo agradecería muchísimo. Capítulo 1 de Colosenses, y alguien que pueda leerlo, por favor. ¿Se oye? ¿Se oye? Me parece que va a ser difícil por la mascarilla, ¿verdad? Claro, disculpa, no había caído en eso. Disculpa, Alejandro, muchas gracias de todas formas. Es que creo que no se oye desde aquí. Voy a leerlo yo pues rápidamente, ¿vale? Pero muchísimas gracias, me ayuda mucho, de verdad. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A continuación, este capítulo habla de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, y también nos habla del ministerio de Pablo a los gentiles. Eso vamos a ir desengranándolo un poco, pero fijaros qué interesante todo lo que Pablo dice en un momento. En este capítulo, tras los saludos iniciales, que como veis son muy afectuosos, Pablo se identifica como apóstol, menciona a Timoteo, no lo deja de lado porque estaba con él, es un detalle que lo mencione, y se dirige a los colosenses llamándoles santos y fieles. Pablo da gracias por ellos, y pese a que habían problemas en la iglesia, reconoce la parte buena. Reconoce que permanecían firmes en la fe, que sus creencias estaban apoyadas en el fundamento doctrinal de los apóstoles,
que demostraban amor hacia sus hermanos y que tenían esperanza de vida eterna. Y pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Esto es lo que acabamos de leer en el capítulo 1 y es muy interesante porque la necesitaban seriamente. Él pide, por la situación que tenía la iglesia, pide sabiduría espiritual para ellos. Y continúa hablando después de la reconciliación por medio de Cristo, y haciendo esto la que hace es afirmar la doctrina, porque era necesario, y también habla de su ministerio a los gentiles, o sea, su ministerio entre ellos, que eran gentiles. Pablo aquí está afirmando verdades doctrinales necesarias y tiene un objetivo muy concreto. El objetivo de la epístola no es otro que combatir una forma sutil de herejía, combatir una forma sutil de herejía. Pablo entra en combate con uno de los oponentes más grandes de su ministerio. Vamos a leer el versículo en el capítulo 2, versículo 1. Fijaros lo que dice. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. No les conocía personalmente, pero no por eso tenía menos carga. Él estaba luchando por aquella iglesia, luchando seriamente, tanto que les dedica la epístola. ¿Y quién era el enemigo con el que estaba luchando esta iglesia? Pues era una extraña mezcla de legalismo judío, o sea, de prácticas religiosas judías, de filosofía griega, especulaciones filosóficas griegas y misticismo oriental. Todo eso junto con el cristianismo. Podéis imaginaros lo que había allí dentro. Probablemente se trata de una referencia a esa fusión que se intentó desde un principio. Se intentó fusionar la filosofía y la religión. Y esto es conocido, esta herejía, con el nombre de gnosticismo. Aunque en ese periodo necesitamos que te acerques al micrófono. Disculpad. No me digáis que no se ha oído nada. ¿Sí? Bueno, pues disculpadme. Aquí sí, allí no. Vale, lo siento. A ver si puedo separarme un poquito más porque cuando tropieza aquí hace ruido. Entonces voy a intentarlo así. Gracias. Bien, pues era esta mezcla. Y se trataba de un gnosticismo, aunque en ese periodo no estaba tan completamente desarrollado como lo estuvo más tarde en el siglo II. Sin embargo, este concepto, que aún no estaba plenamente desarrollado, ya estaba amenazando la iglesia de Colosas. ¿Está bien ahora? Sí, vale. Amenazaba toda la iglesia de Colosas, gracias. Y por esa razón, Epafras, el pastor de la iglesia, y el apóstol Pablo se reúnen para tratar el problema. Ahora, esta herejía sutil porque estaba ahí muy enmascarada, era poco perceptible, se revela abiertamente en el capítulo 2 de Colosenses. Y no necesariamente era un intento de eliminar a Cristo de la religión. No intentaban eso, porque sabían que si intentaban eso, lo tenían todo perdido, porque la gente enseguida iba a reclamar, iba a protestar. Lo que pretendían era mostrarlo como inadecuado para la salvación del hombre. O sea, Cristo sí, pero no suficiente, pero no el adecuado. Cristo, según este concepto, pasaba a ser un ser creado, más grande que el hombre, pero menos que Dios. Uno de los muchos mediadores entre Dios y el hombre, cuando sabemos que es el único mediador para nosotros, ¿no? Y así Cristo se le priva de su deidad, de su divinidad. Era una forma de quitarle su divinidad y la obra expiatoria que él hizo en el Calvario. Si hacemos esto, ¿para qué murió Cristo? Si le privamos de esto, su obra ya no tiene sentido. En ese caso, el papel de Cristo era un papel totalmente secundario, uno más entre muchos, como ahora veremos. Esta herejía, además, enfatiza las manifestaciones externas, lo de fuera.
no tiene en cuenta el interior. Las manifestaciones externas de la religión, como las buenas obras, los rituales, el ascetismo, que veremos luego, la mortificación de la carne, la teosofía, que era parte del pensamiento oriental, incluso la angelolatría. No sé si lo habéis oído, pero es el culto o la adoración a los ángeles. Vamos a verlo en el capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, Pablo está diciendo que eso era una carnalidad, estar pensando o aceptando esto, y bueno, pues que era una barbaridad. Los propios ángeles estarían asustados ante esto, porque ellos son los primeros en reconocer que la adoración es para Dios y no para ellos. ¿Pero suena algo todo esto? ¿Todo lo que estoy diciendo os suena algo? ¿Sabéis? No hace mucho, ahora no sé si todavía se lleva, pero no hace mucho tiempo estaban de moda como unos cascabelitos que se llamaban llamadores de ángeles. ¿Os suenan? ¿Os suenan? Pues fijaros a veces de dónde vienen. Yo no digo que venga de ahí, la gente saca cosas, pero fijaros, ¿no? Yo he visto cunitas de niños recién nacidos con los llamadores de ángeles allí colgaditos, o cochecitos de niños paseando, incluso adultos con los llamadores de ángeles colgados. Mira que si tenemos una necesidad o el niño tiene una necesidad o un problema, llamemos a Dios. Tenemos a Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llamar a un angelito para que venga? Él no lo hará. Él sabe que no es Dios. Él sabe que no es Dios. Pero ¿cuántas cosas podemos encontrar en nuestros días que nos parecen nuevas y realmente son tan viejas como el mundo? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas podemos ver? Y es bueno estar atentos a todas estas cosas, porque la gente lo lleva creyendo que lo he visto incluso en las cunas antes de nacer los niños, ya previniendo para el parto, ¿no? Y esto es tremendo, porque el único que puede ayudarnos es Cristo, es Dios mismo, ¿vale? Entonces, todo esto con la experiencia que Pablo tenía, para él estaba muy claro que todo esto era incorrecto. Él tenía la experiencia de su conversión y de todas las cosas que había visto en las iglesias, de lo que había visitado, y para él es impensable, todo esto es impensable. Así que él hace una declaración muy contundente. Vamos a ver en el capítulo 2, el versículo 9. Pablo, después de saber todo esto y de ver lo que estaba sucediendo, dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. En Cristo estamos plenos. Pone toda esta cuestión en una perspectiva correcta, en una perspectiva adecuada. Está diciendo, Cristo es todo. Y eso es todo. Cristo es todo. No podemos ir aquí ni allá. No, es Cristo. Cristo es todo. El pensamiento que predomina en esta epístola es este, que Cristo es todo. Él es todo lo que necesito. La totalidad de Dios se encuentra en Cristo. Estamos completos, dice esta epístola, al estar en Él. No nos falta nada. Y Pablo, a través de esta epístola, nos muestra el carácter único de la fe cristiana. Es única. Solamente Cristo murió por nuestros pecados, solo resucitó, solo sigue viviendo, solo sigue intercediendo. Tiene un carácter único la fe cristiana y por tanto va a entrar siempre en conflicto con otros sistemas de religión y filosofías humanos, porque no se puede comparar con eso. Advierte además Pablo que no seamos engañados por la filosofía que él denomina, vamos a ver en 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Les llama huecas sutilezas, cosas muy sutiles pero huecas, vacías. No tienen contenido, no hay nada. No hay nada, Cristo es todo. Esto no tiene nada, absolutamente nada. Y esas filosofías pretenden obtener la posición de Cristo
y cambiar la revelación divina por la sabiduría humana. Así trabaja el enemigo, ¿verdad? Así que Pablo refuta a aquellos que agregan cualquier otro requisito para la salvación en lugar de Cristo. Porque de alguna manera, cuando se hace esto, se está menospreciando la obra de Cristo en la cruz. Si se agrega o se quita algo, estamos menospreciando y haciendo pequeño lo que Dios hizo, que es lo más grande, ¿no? que nadie ha podido hacer. Y lo hace declarando que en Jesucristo habita la divina plenitud. Él es el misterio, que también habla esta epístola, el misterio que ya ha sido revelado, que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Él y a través de Él, y que la perfección está solo en la unión con Él. El Cristo que Pablo nos está presentando en esta epístola nos lleva a descansar en Él, a descansar en Cristo, en lugar de ser arrastrados por otras ideas. Nos lleva al descanso, porque Él lo es todo para nosotros. Y la respuesta que Pablo ofrece aquí muestra las debilidades, los puntos débiles de estos errores y la superioridad y el carácter final de la fe cristiana centrada en Cristo. Cristo, quien ha creado todas las cosas, las mantiene en control, quien reconcilió todas las cosas por su muerte, como vemos en el capítulo 1, y por esa muerte derrotó a todos los principados y las potestades hostiles, como aparece en el capítulo 2. No necesitamos buscar la ayuda de ángeles buenos, ni necesitamos temer a los ángeles malos. En Colosas, el gran error que habían tenido estos hermanos había sido el de no aferrarse a la cabeza. Cristo es preeminente, como veremos en el capítulo 2, versículo 10, lo ponemos, por favor. Capítulo 1, 18, perdón. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el lugar más alto, el principal lugar. Ellos no necesitaban ninguna iluminación especial, puesto que tenían, en Cristo estaban los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Veamos el 2:3. Este versículo es muy interesante. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Me gusta mucho hoy que aparezca ahí la palabra escondidos. Eso quiere decir que tenemos que buscarlos, ¿vale? Que tenemos que poner nuestra parte y buscar porque está ahí. Cristo tiene todo lo que necesitamos, pero nuestra parte hay que ponerla. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que relacionarnos con Él, ¿vale? Tenemos que dejarnos guiar por Él. Necesitamos que sea Él quien guíe nuestras vidas y quien nos mueva, ¿verdad? Así que no necesitaban todo esto. Lo único que ellos necesitaban y necesitamos era hacer morir sus tendencias pecadoras y revestirse de Cristo, como dice en el capítulo 3. Haced morir lo terrenal. Despojaos del viejo hombre. Revestíos del nuevo, para que se vaya renovando hasta el conocimiento pleno. Cristo ha de vivir en nosotros. Él ha de caminar por la calle en la que vivimos. Por la calle en la que vivimos, Cristo ha de estar con nosotros. El cristianismo, es Cristo allí mismo donde nos encontramos, en todas las circunstancias y experiencias de la vida. No puede haber una diferencia entre nuestra vida fuera y dentro de la iglesia. Claro que tenemos que guardar un buen testimonio, todos debemos hacerlo, pero cuidado, que el hecho de guardar un buen testimonio no se convierta en una doble vida, porque nuestro testimonio tiene que ser nuestra vida auténtica de cada día, de cada día. Eso es lo que necesitamos. Si Dios nos ha dado todo lo que nos hace falta, entonces la vida espiritual, nuestra vida espiritual, tiene que reflejar que estamos en Él. Y si no lo refleja, algo está pasando. Claro que estamos en un proceso de santificación y que Dios no ha terminado con nosotros, lo sabemos. Pero tiene que verse cada vez más.
tiene que reflejar nuestra vida que estamos en Él y no basarse en alguna forma de legalismo por medio del cual pretendamos satisfacer a Dios. Hermanos, no vamos a satisfacer a Dios, sino es con una vida guiada por Él, en obediencia y bajo su dirección. Esa va a ser la única forma. No intentemos hacer otras cosas que no van a funcionar. Dios suple todo lo que nos hace falta para vivir la vida cristiana. Estamos completos cuando estamos en Él. Por eso la vida espiritual es vivir en Cristo y no en el legalismo. Ahora, cada vez es más evidente que el problema que había en la iglesia de Colosas es similar a los problemas que tenemos hoy en día. Además de una forma nueva. Hace una generación atrás a la nuestra, ciertas cosas que estamos viendo en esta generación no se veían. Porque actualmente el mundo está aceptando cada vez más la noción llamada gnóstica de Cristo. Esto está funcionando, esto está circulando. A veces es tan sutil que ni nos damos cuenta. Y esa noción es que Cristo se adapta a todas las religiones y a todos los sistemas. Pero eso es un error. Los errores de los colosenses son también los errores nuestros. Hace unos meses leía una queja de un gurú, un maestro de filosofías orientales, y él estaba quejándose porque decía que el cristianismo no tiene nada que ver con la filosofía oriental y que en algunos círculos cristianos se estaban adoptando prácticas orientales que el fundamento no tiene nada que ver con el cristianismo. Se les estaba añadiendo el nombre de cristianas y se estaban adaptando. Y el hombre se quejaba. Y a mí me dio mucha tristeza leer aquello, porque él tenía toda la razón. No tiene nada que ver el cristianismo con todo esto, pero nada que ver, parte de una base completamente diferente. Tenía razón. Lo que me daba tristeza es que tenga que venir un gurú a decirnos esto y que no seamos capaces, a veces los creyentes o el cristianismo en general, yo no sé, pero de reconocer estas cosas, de darnos cuenta, de ser conscientes y de no entrar en cosas que no pertenecen a la palabra de Dios, ¿no? Si entramos actualmente en cualquier librería, a mí me gusta entrar en las librerías, a veces busco cosas, y nos podemos dar cuenta de que cada vez están proliferando más y más libros de espiritualidad y autoayuda. Esto está proliferando, yo creo que todo el mundo lo vemos. Ya pasaba antes de la pandemia y ahora con la pandemia pues se ha acentuado bastante más. Hace años, cuando empezamos a oír hablar de la nueva era, los cristianos, los creyentes de esa época nos preocupamos mucho porque se nos enseñó lo que era y lo que podía hacer. Y nos preocupamos muchísimo por esto. Lo que ocurre es que después, poco a poco, esto se fue olvidando y hoy en día poco se oye de la nueva era. Pero tenemos que ser capaces de comprender que la nueva era no ha desaparecido. Lo que ha hecho es infiltrarse muy sutilmente en la sociedad. ¿Vale? Entonces, esas cosas que preveíamos que podían pasar y que nos preocupaban y han dejado de preocuparnos porque nadie habla de eso últimamente, pues resulta que está infiltrado, ¿no? Se está mezclando con el cristianismo. Y podemos verlo, ya digo, en cualquier librería. Entramos y el lugar más grande de exposición de libros lo van a tener el tema de espiritualidad y autoayuda. Espiritualidad, la gente hoy en día busca espiritualidad, no busca a Dios. Es diferente. Busca espiritualidad, meditación trascendental, prácticas, hasta los médicos lo recomiendan para que la gente se relaje. Y yo pienso, ¿y dónde ha quedado la meditación de la Biblia? ¿Dónde ha quedado esto? Y la oración, ¿no? ¿Qué tanto bien nos hace? ¿Dónde ha quedado esto? Pero lo cierto es que cada vez hay más cosas mezcladas y hay una cosa que es un poco contradictoria, pero ¿sabéis por qué los libros de autoayuda no ayudan? ¿Sabéis por qué? Porque la base, la premisa de la que parten es errónea. Es contraria a la palabra de Dios. Porque estos libros,
hay mucha mezcla, ¿eh? Os digo que estos libros contienen también versículos de la Biblia y ni lo saben los que lo han escrito, ¿eh? O sea, quiere decir que pueden darnos algún buen consejo, pero no nos van a ayudar. ¿Y sabéis por qué? Porque la base de la que parte la autoayuda, las filosofías orientales, el misticismo, las meditaciones, la base de la que parten todo esto es que la solución está dentro del hombre. De esta base parten. Esto es falso. Esto es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña claramente que dentro de nosotros no está la solución, está el problema. Dentro de nosotros está el pecado, el problema. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos? Primero la salvación. Si no somos creyentes, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos la salvación y la necesitamos urgentemente. No nos va a ayudar nada más. No nos va a ayudar nada más. Necesitamos a Cristo. Arrepentirnos de nuestros pecados. Dar media vuelta en nuestra vida. Volver al Señor. Creer en Él. Y en segundo lugar, que el Espíritu Santo que viene a vivir a través de esa salvación en nuestras vidas nos guíe y nos ayude. Y que vivamos conforme a sus dictados y no conforme a los nuestros. Que el Espíritu Santo haga su obra de santificación poco a poco en nosotros. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo único que va a transformar nuestras vidas. Las otras cosas nos pueden ayudar con algún buen consejo, pues a veces sí. También los hay malos, ¿eh? Es decir, tendremos que saber discernir. ¿Que te pueden dar un buen consejo? Quizá, ¿vale? Ya digo que algunos incluso bíblicos. Pero no pensemos que nuestra vida va a ser transformada por esto. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y una vez tenemos a Cristo en nuestra vida, necesitamos que siga trabajando en ella, para que seamos transformados por medio del fruto del Espíritu Santo conforme al carácter de Cristo. Porque ese fruto del Espíritu, el amor, la paz, la bondad, eso es el carácter de Cristo. Y es lo que necesitamos que Dios haga, pero necesitamos también poner nuestra parte y buscarlo. Tengamos en cuenta que siempre existe el peligro de agregar algo a Cristo, de añadir algo o de quitar algo. Y así le hacemos insuficiente. Y no es cierto. Cantamos que Jesucristo basta. Y es cierto. Él es suficiente. Él es suficiente. Por cierto, la herejía más antigua suelen decir que también es la herejía más moderna, ¿vale? O sea que a veces vemos cosas que parecen muy nuevas y en realidad vienen de muy, muy atrás. Lo primero que Pablo pidió para los colosenses es que fuesen llenos del conocimiento, llenos de conocimiento, en el versículo 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar de vosotros para que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, la palabra griega aquí para conocimiento es epignosis, que significa un conocimiento superior. Los gnósticos, que eran los herejes de Colosas, se jactaban de tener un conocimiento superior. Todavía existe esto, ¿eh? Y Pablo aquí está orando para que los creyentes estuvieran llenos de un conocimiento superior. Entonces, ¿qué es lo mismo? Pues no, en absoluto. Porque Pablo limita ese conocimiento. ¿Lo limita a qué? A la voluntad de Dios, como dice el versículo 9. Porque ese conocimiento tenía que consistir en sabiduría y comprensión espiritual, no en sabiduría humana ni mezclas contrarias a la palabra de Dios. Que por cierto, la palabra sabiduría en esta carta tan breve de 4 capítulos aparece unas 40 veces. Fijaros si era necesario y si lo seguimos necesitando. Ahora, ¿y nosotros qué vamos a hacer ante tanta mezcla en nuestra sociedad, ¿no? Pues podemos pensar en la pregunta de Jesús a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo? Así que como creyentes, cada vez más debemos identificar a Cristo por nosotros mismos según las Escrituras y no según otras ideas ni sincretismos. Necesitamos depender de Dios. Hermanos, lo necesitamos, nos va la vida en ello. Necesitamos la guía. Diariamente deberíamos pedir, necesitamos la guía. Y para esa identificación con Cristo, la epístola de Colosenses que vamos a estar tratando es tremendamente adecuada
para que podamos llevar ese camino. Que el Señor nos bendiga.